Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia en el marco del ciclo de videoconferencias del programa de investigación CALAS, Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina, programa de investigación inscrito en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC de la Universidad de Costa Rica. Este programa forma parte del proyecto de cooperación transatlántica Center for Advanced Latin American Studies, en el que colaboran 4 universidades latinoamericanas y 4 universidades alemanas con financiamiento del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania. Este proyecto se dedica a realizar investigaciones y otras actividades, publicaciones sobre el tema afrontar las crisis en perspectivas transdisciplinarias desde América Latina. Tiene 4 centros en América Latina, entre estos el Centro Regional Centroamérica del Caribe, que estoy coordinando y se ubica en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Werner. Me alegra mucho que hoy me acompañe como conferencista Randall Chávez Zamora. Randall tiene una maestría en Historia de la Universidad de Costa Rica. Es investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, y actualmente también es estudiante del doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de investigación son la historia de la memoria, la historia de las identidades juveniles, la historia de los movimientos estudiantiles, la historia intelectual y Guerra Fría cultural. Actualmente está desarrollando un trabajo sobre la intelectualidad anticomunista y la Guerra Fría cultural en Costa Rica durante las décadas de 1950 y 1970, y estudia el papel de la Fundación Ford en la Universidad de Costa Rica. Su última publicación, su más reciente publicación, es Rebeldía en la Memoria, el movimiento estudiantil contra Alcoa, Costa Rica, 1968 a 1970, libro publicado por la editorial de la Universidad Nacional, de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, publicado en este año 2021. Hoy nos va a hablar sobre este trabajo que está desarrollando, trabajo de investigación sobre la Fundación Ford en la Universidad de Costa Rica. Su conferencia se llama La Guerra Fría Cultural en la Universidad de Costa Rica, el caso de la Fundación Ford en la década de 1960. Bienvenido, Randall. Tienes la palabra. Adelante. Bueno, le agradezco muchísimo al profesor Mackenbach por su amable presentación. Y como era dicho, yo quisiera presentar un trabajo que está en desarrollo, que he venido trabajando durante los últimos meses, que forma parte de una investigación que tengo en el CIAC, pero que también forma parte de mis intereses de investigación doctoral que estoy desarrollando en este momento. Así que bueno, sin mucho preámbulo, yo quisiera presentar el tema y lo voy a hacer a través de un texto que he preparado para esta ocasión. Bueno, el quinto episodio de la 4ª temporada de La Casa de Papel, esta serie en español de Netflix, la más vista hasta ahora en esa famosa plataforma de streaming, presenta un diálogo breve pero relevante. Denver, uno de los personajes, discute acaloradamente con el profesor,
El profesor es el protagonista de la serie y el jefe de una banda de ladrones élite. Al presenciar la pelea, Moscú, el padre de Denver, le recuerda que él no puede discutir con un hombre como el profesor de esa manera y concluye: ¿no ves que es un intelectual? Hay que confiar en ese hombre y sobre todo respetarlo. Moscú, Denver y quienes conforman esta banda son criminales, personas exconvictas o prófugas de la justicia que se llaman a sí mismas con el nombre de ciudades para mantener el anonimato. Personas que fueron reclutadas por el profesor para ejecutar robos de inéditas proporciones en una España ficticia que es creada por la serie, ¿no? Además de su nombre, el profesor ciertamente tiene atributos estereotípicos de un intelectual. Es hombre, es analítico, minucioso, estudioso, retraído, tiene una facha elegante, pero es finalmente un ladrón de telenovela, a quien sus súbditos con poca educación tienen que admirar por su talante, su conocimiento y obedecerle, ¿no? Desde que yo vi esta escena, hace un par de años posiblemente, y ya influenciado por las propuestas de historia intelectual que había leído de Peter Burke, François Dos, y ya con algunas lecturas encima de Skinner, Pocock y Arthur Lovejoy, recordé que la disputada condición de un intelectual no solamente es asignada por el contexto en el que éste vive, sino que es un concepto que tiene un pasado en sí mismo, pero que en la actualidad es bastante elástico, cuando menos. Según Enzo Traverso, en un texto en donde se pregunta qué fue de los intelectuales, es claro que el fin de la Guerra Fría y el consecuente eclipse de las ideologías difuminó también a las personas intelectuales de los debates públicos más relevantes, de manera lenta pero muy decisiva. Según Traverso, el intelectual comprometido que había surgido en la Europa desde el caso Dreyfus y a finales del siglo XIX fue progresivamente sustituido en los espacios de discusión pública por personas expertas en darle vida al capitalismo y no necesariamente en sentar las bases que cuestionan críticamente su existencia. Trabajos teóricos y otros estudios de caso parecen estar de acuerdo en que un rasgo constitutivo de la condición intelectual es la libertad con la cual se ejerce el pensamiento. Pero al igual que sucede con la saga del profesor ficticio de la que acabo de hablar, una temática recurrente en el ejercicio de esa libertad es el dinero. Es decir, los fondos, el financiamiento, los grants o como queramos llamarle. ¿Quién paga por el trabajo intelectual y cómo esa relación de financiamiento influye en las libertades intelectuales? Es una de las temáticas más relevantes en la bibliografía de la Guerra Fría de los últimos años. Esta es una pregunta que considero relevante y aunque en Costa Rica la historia intelectual tiene una trayectoria que se arrastra desde los trabajos de Constantino Láscaris en la década de 1970 hasta la actualidad, lo cierto es que la historiografía todavía no le ha presentado la suficiente atención a la forma en que el financiamiento de las actividades académicas generó una modernización en las ciencias sociales costarricenses. Un proceso que tentativamente considero que se extiende desde inicios de la década de 1950 hasta la primera mitad de la década de 1970, por razones y factores que trataré de aproximar en este espacio. Por razones que también yo quiero comentar un poco más adelante, el contexto más relevante para comprender la disputa de las ideas durante el siglo XX es quizás la Guerra Fría. En este contexto, la nacionalidad de una moneda destinada al pago de un trabajo intelectual podía expresar su intención política y decía mucho de aquello que su emisor esperaba recibir a cambio. En este sentido, también sé de aquellos trabajos costarricenses que desde la óptica de la Guerra Fría o sin ella, se han preocupado por el financiamiento que empresas y fundaciones han hecho en las diferentes instituciones del Estado, tanto en el campo de la computación durante la segunda mitad del siglo XX, como en el de la medicina de sus inicios. Así, a mi preocupación inicial sobre los mecanismos de financiamiento del conocimiento y la influencia que estos flujos monetarios generan en él, acá quisiera dar algunas luces, ojalá no nos encandilemos,
sobre cómo se manifestó la Guerra Fría en el campo intelectual costarricense y más específicamente cómo fue esa dinámica en la Universidad de Costa Rica durante las décadas de los 50s y los 70s. Como he dicho, una de las corrientes historiográficas preocupadas por esta pregunta es aquella que se dedica a estudiar la Guerra Fría. Esto no es una vertiente reciente, en realidad desde inicios del siglo XXI, con el hartamente citado trabajo de Francis Stoner Sanders, que tienen aquí adelante, y con los menos conocidos trabajos de Hugh Wilford, se inauguró un argumento dentro de los estudios de la Guerra Fría que abandonó aquella centralidad que algún día tenía el análisis diplomático de ese contexto para enfatizar en la dimensión cultural del conflicto. Es decir, si anteriormente la historiografía de la Guerra Fría estaba centralmente preocupada por develar las disputas diplomáticas entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países, a partir de este momento la Guerra Fría también empezó a ser concebida y analizada como una competencia para ganar mentes y corazones. O, en palabras del sociólogo alemán André Günther Frank, no deberíamos olvidar que la Guerra Fría se libró con ideas en lugar de bombas. Así, el trabajo radical de la historiadora británica Francis Stoner Sanders es altamente relevante por algunas razones que quisiera mencionar. En este trabajo se nombra por primera vez algo que hasta ahora se conoce como la Guerra Fría cultural. Es decir, allí se analiza la dimensión cultural del periodo. Una preocupación que, aunque no tenía que ver con temáticas nucleares, desplegó una cantidad sobresaliente de dinero con el fin de extender ideas, prácticas culturales y convicciones de tipo ideológico. Con información desclasificada, en este estudio de Stoner Sanders y en otros, se reveló una compleja red de financiamiento en el cual el gobierno de los Estados Unidos destinó a diferentes organizaciones por medio de la CIA, y con este dinero se financiaba una cantidad inédita de investigaciones, publicaciones, actividades e intelectuales alrededor de todo el mundo. Tony Judt, otro historiador británico, afirma que solamente en Europa ese objetivo había movilizado a unas 13.000 personas y eso había significado el gasto de un centenar de millones de dólares y la CIA había destinado unos 8 millones de dólares anuales para el financiamiento de esta agenda de tipo cultural. Según la misma Stoner Sanders, esta empresa perseguía dos tareas estrechamente relacionadas. Y cito, vacunar al mundo contra el contagio del comunismo y facilitar la consecución de los intereses de la política exterior estadounidense en el extranjero. Fin de la cita. Wilford es aún más concreto en definir la Guerra Fría cultural como, cito, una lucha entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la lealtad ideológica de los intelectuales del mundo. Fin de la cita. Pero bueno, ¿cómo se materializaba esta lucha? Una alta producción académica afirma que la organización más relevante de este contexto fue el Congreso por la Libertad de la Cultura. En él se agrupó a la intelectualidad anticomunista más prominente del mundo y este se había configurado como un espacio privilegiado para las discusiones intelectuales más urgentes de la Guerra Fría. Además, su espíritu pretendía ser expresamente plural. En las páginas de una de sus 30 revistas publicadas a nivel mundial decían ser una organización encargada de reunir, cito, a intelectuales, artistas y científicos de todos los países y de las diversas tendencias con la voluntad de defender el derecho de la crítica y el libre pensamiento. Fin de la cita. En un balance sobre la historiografía de la Guerra Fría, Michael Hopkins afirma que esta dimensión cultural es una de las más desarrolladas y al estar preocupados por analizar las acciones de los imperios en sus más preciados lugares de influencia, se trata también de una visión descentrada de la Guerra Fría, algo que ya se ha comentado bastante. Esto no solamente es una visión descentrada por prestar atención a regiones geográficamente marginalizadas por los estudios tradicionales, y que tenían relevancia central como América Latina, sino que también es descentrada por poner en el centro del análisis aspectos tradicionalmente descuidados del conflicto como esta dimensión cultural y que son altamente destacados como la relevancia que tuvo la producción, la transmisión y el financiamiento del conocimiento en un momento de disputa de las ideas e ideologías globales.
Cuando llegué al quinto capítulo, pero ahora de esta otra saga de Francis Stoner Sanders, que les recuerdo que fue publicada desde el puro inicio del siglo XXI, me encontré con muchas menciones que me permitieron comprender de dónde venía oficialmente el dinero con el que la CIA, con el que el gobierno de los Estados Unidos financiaba por medio de la CIA una gran cantidad de actividades intelectuales en todo el mundo. Cuando me encontré con esto me parecía algo bastante conspirativo, tengo que aceptarlo. Y sigo con la necesidad de ir tras fuentes que me permitan ver esto en términos transnacionales como los archivos que están en los Estados Unidos. Pero en realidad esta propuesta no era nada nueva. Ya desde 1967 se sabía por documentos publicados en la prensa de todo el mundo, que el Congreso por la Libertad de la Cultura era justamente el centro de un programa secreto de propaganda cultural del gobierno de los Estados Unidos, que era liderado por agentes de la CIA y que contaba con una importante cantidad de dinero que provenía de fundaciones de capital privado que eran ampliamente conocidas en América Latina como la Fundación Ford. Además de los trabajos de referencia de Stoner Sanders, de Youth y de Wilford que he mencionado, y otros muy importantes pero menos conocidos que analizan estas dinámicas en Europa, Estados Unidos, África y Asia, las investigaciones históricas demuestran que durante el tiempo en que funcionó, el Congreso por la Libertad de la Cultura creó un verdadero ejército de intelectuales progresistas, que bien podían ser simpatizantes o adversarios de la guerra de la Unión Soviética, pero que recibían normalmente sin saberlo un flujo constante de financiamiento para una vasta cantidad de investigaciones, seminarios, conferencias, viajes y publicaciones de tipo académico. El programa secreto que involucró al Congreso por la Libertad de la Cultura buscaba apartar a la intelectualidad del encanto que manifestaba por el marxismo y el comunismo y trataba de devolverle al anticomunismo su validez intelectual, inclusive en momentos en que éste sobresalía por sus limitantes frente a las acciones de los Estados Unidos en el tercer mundo, entre los que sobresalen contextualmente las guerras de Corea y Vietnam, así como las acciones de los Estados Unidos en América Latina. Volver al tema de la Fundación Ford me parece aquí un requisito entonces para entender la importancia de esto. Ya desde la década de 1980 se empezaron a publicar trabajos críticos sobre las actividades en las diferentes partes del mundo de la Fundación Ford. El sociólogo, tal vez uno de los trabajos más relevantes, es del sociólogo estadounidense Robert Arnold, que fue de los primeros en publicar trabajos al respecto y en afirmar en estos que las acciones de la Ford se trataban de algo que se empezó a definir en aquel momento como imperialismo cultural. El mismo Arnold señala que la fundación más influyente del mundo efectivamente fue la Fundación Ford, y esta tuvo un papel específicamente notable durante la Guerra Fría, cuando ya se expresaba la necesidad de utilizar los recursos económicos para fines democráticos y enfrentarse a lo que se llamaba el desafío del comunismo, ¿no? Años más tarde, los trabajos dedicados al mismo tema especificarían que muchos de los recursos económicos que eran canalizados por la CIA, y otros estudios aseguran que para la década de 1970 las fronteras entre la CIA y la Fundación Ford son cuando menos bastante difusas. De lo que dije hace poco, yo quisiera resaltar algo que me parece que es muy importante, porque, digamos, si el nacionalismo metodológico ha empezado a ser cuestionado en los últimos años, basta solamente con empezar a aproximarse a la evidencia empírica para comprender que durante la Guerra Fría y todavía actualmente, estas agencias internacionales sí comprenden América Latina como una región con características comunes que se analizaba en conjunto y con acciones conjuntas. De esta manera, antes de aproximarme directamente al caso costarricense, yo creo que es de mucha utilidad explicar brevemente cómo operó la Fundación Ford en la Guerra Fría Cultural desde una perspectiva regional, porque considero que solamente, digamos, esta vía nos podría permitir comprender la relevancia que esto tuvo ya en términos nacionales, ¿no? Una cantidad importante de trabajos sobre la Guerra Fría latinoamericana que son relevantes tanto por su número, es decir, por su cantidad, como por sus argumentos, han demostrado que junto a la Fundación Rockefeller, la institución filantrópica más prominente de la región en la década de 1960 es justamente esta, la Fundación Ford. Este tipo de estudios ponen en entredicho un argumento ampliamente mencionado en los trabajos sobre esta década,
que se han referido normalmente con mucha insistencia al surgimiento de nuevas izquierdas en la región para hacer énfasis, digamos, estos otros trabajos en que durante esa década de 1960 también surgió otro proceso que fue el fortalecimiento de un anticomunismo que se arraigó en muchas universidades de América Latina y que encontró su proceso de auge tras el triunfo de la Revolución Cubana y cuyos conocimientos epistémicos se pueden encontrar en la influencia imperial de los Estados Unidos que ya existía desde antes de la Guerra Fría. Trabajos como los de Karina Yanel o Patrick Iber con perspectivas regionales de conjunto, o como el de Vania Markarian para el caso uruguayo, o como los de Benedetta Calandra para el caso de Brasil, Argentina, Chile, y otros como los de Mark Solovey y Fernando Quesada también para el caso chileno, han realizado contribuciones de gran importancia para comprender el papel de la Fundación Ford en los distintos países de América Latina y su participación en el financiamiento de diferentes actividades universitarias, el impacto que esto tuvo en el conocimiento y en la definición de agendas y nuevas temáticas de investigación. Por la investigación de Patrick Iber sabemos que desde finales de la década de 1970 ya Raúl Castro había empezado a denunciar que la CIA disfrazaba a los intelectuales de socialistas para ser anticomunistas mediante frases que provenían del socialismo, y con ello hacía eco de ese imperialismo cultural estadounidense. Digamos, aunque este tipo de vocabulario político hay que tomarlo con cuidado porque nació al calor de la polarización de la Guerra Fría, y frente a eso a veces no ofrece tantas luces más que discursos ideológicos, lo cierto es que sin importar si esto era o no era cierto, en este tipo de vocabulario sí se expresa un punto que me parece clave y que tiene que ver con el papel de los intelectuales. De nuevo, vuelvo como a esto. En la Guerra Fría parece claro que tanto los comunistas como los estadounidenses habían comprendido que el conocimiento era una herramienta vital para el cambio social, y habían comprendido también el papel que los académicos podían desempeñar en el ejercicio del poder, como lo demostraba, solamente por citar un caso, la amplia difusión de la teoría de la dependencia en ese momento. En un reporte de la Fundación Ford de 1958, donde se hablaba sobre las posibilidades de asentarse en América Latina, ya se podía leer lo siguiente, y cito: los latinoamericanos sospechan profundamente de la penetración cultural, así como de la penetración económica por parte de los Estados Unidos. Sería sensato hacer todo lo posible para mitigar esta sospecha referida a las actividades de la Fundación. Fin de la cita. A las investigaciones de Iber, que utilizan información desclasificada de la CIA, se unen otras sobre América Latina para afirmar que efectivamente el de la Ford se trataba de un proyecto de imperialismo cultural llevado a cabo desde marcos de análisis ampliamente anticomunistas. Iber recuerda además que el proyecto más importante, como lo he venido diciendo antes, el proyecto más importante pero más controvertido de la Fundación Ford fue abocarse a financiar casi por completo el Congreso por la Libertad de la Cultura, que era, según él, el contrapeso del anticomunismo global por excelencia. En sus trabajos también sobre la Fundación Ford en la región latinoamericana, Benedetta Calandra ha insistido en que este fue el vehículo noble de la asignación de fondos de la CIA, o, como ella dice, la fachada respetable que buscó apartar a la intelectualidad de la fascinación del marxismo y el comunismo en favor de una visión de mundo que fuera más acorde a la American Way of Life. Fin de cita. Es decir, que a través de su financiamiento, una fundación como esta buscaba promocionar la libertad y la democracia como valores proporcionados por el capitalismo de los Estados Unidos. Según estos estudios que he señalado, fue justamente después del triunfo de la Revolución Cubana que la Fundación Ford empezó a financiar los estudios latinoamericanos en las universidades estadounidenses, y a partir de ese momento lanzó oficialmente su programa latinoamericano en la región, que incluyó el establecimiento de sedes en Chile y en Argentina, la creación de más comisiones del Congreso para la Libertad de la Cultura y el financiamiento de actividades universitarias en cada país de la región. Benedetta Calandra afirma que en virtud de su estabilidad democrática fueron Chile, Uruguay y Costa Rica los países que encabezaban la lista de los proyectos educativos y universitarios que implementó la Fundación Ford en la región.
Tanto fue así que para 1965 la Fundación Ford ya había establecido sedes oficiales en Buenos Aires, Bogotá, Chile y Lima. En el plazo de pocos años, la Ford era el principal patrocinador de las ciencias sociales y entre 1959 y 1983 había invertido unos 250 millones de dólares en la región, que según datos de Calandra constituyen al 17% total de los programas internacionales de la Fundación Ford a nivel global. El primero en advertir el impacto que las fundaciones internacionales tenían en América Latina fue el sociólogo marxista Albert Szymanski. En un artículo de 1973 que Szymanski publicó en la Revista Mexicana de Sociología, el estadounidense delineó algunas de sus ideas realmente más radicales sobre el financiamiento de los Estados Unidos en la región, pero ofreció datos de mucha importancia. Según Szymanski, digamos, entre sus datos, afirmaba que las fundaciones buscaban implantar valores culturales estadounidenses en los países de América Latina. Entonces decía esto: los miembros del tercer mundo, al internalizar la ideología del mundo capitalista desarrollado, se convertirán en agentes en sus países nativos. Fin de la cita. Pero algunos de los datos que me parecen muy importantes es que en sus trabajos Szymanski empezó a hacer referencia a las agendas de la fundación en la región. En orden de financiamiento, la primera preocupación de la Fundación Ford fue el control de la natalidad. Preocupación compartida por el gobierno de los Estados Unidos, la limitación del crecimiento demográfico en América Latina era considerada la urgencia primordial para atacar la pobreza. Pero la política estadounidense había logrado poco en muchos años por motivos políticos, mientras que la Fundación Ford rápidamente implementó un plan exitoso en toda la región. Según información de Szymanski, para inicios de la década de 1970, en las barriadas de Chile ya habían clínicas de planificación familiar financiadas por la Fundación Ford y controladas por la Universidad de Chile, que mostraban una reducción en el ritmo de crecimiento de ciertas poblaciones mediante una alta tasa de abortos inducidos. El mismo Szymanski ofrece evidencia que permite afirmar que mucho del dinero de la Fundación Ford se destinó a rubros conocidos como el desarrollo universitario, 17%, el 14% se destinaba a la agricultura, el 18% a las ciencias naturales, y aunque las ciencias sociales no están a la cabeza, sí recibían un 17% del presupuesto total de la Fundación Ford para la región. Esto último no es un detalle menor, porque para 1960 esto había permitido que la Universidad de Chile tuviera un centro de investigación sobre historia americana, un flujo constante de profesores visitantes, un instituto de investigaciones económicas, programas de posgrado y un centro de estudios económicos en la Universidad de Chile. Pero mucho antes de esto, la Fundación Ford ya había puesto su mirada en Costa Rica. A finales de la década de 1950, la UCR estableció un primero y duradero contacto para el financiamiento de múltiples actividades que puede rastrearse al menos desde 1957 y que se extiende hasta la primera mitad de la década de 1970. Información que ahora está resguardada en los archivos universitarios y que también puede localizarse en prensa, evidencia que ese primer contacto fue establecido justo en 1957 cuando la Fundación Ford ofreció el financiamiento para una colección de historia de Costa Rica cuyo costo sería de $1,5 millones de colones. La idea era historizar al país entre 1821, pues según la información consultada, cito, este era un país modelo de democracia para América Latina. Además, desde 1954 y como parte de su viaje por América Central, Gilberto González y Contreras ya había creado en el país un comité costarricense del Congreso por la Libertad de la Cultura, del que formaban parte Abelardo Bonilla, León Pacheco, y, Alfredo Castro Fernández, Lorenzo Vives, Enrique Macalle Laman, Carlos Salazar Herrera, Fernando Centeno Güell, Mario Fernández Alfaro, Manuel Segura Mendoza y Julián Marcheno Ayeriestra, que eran connotados intelectuales y casi todos profesores universitarios de la época. Además de esto, en la segunda mitad de la década de 1960, la Universidad de Costa Rica recibió una alta cantidad de dinero que quedó registrado en informes anuales enviados a la Fundación Ford.
y ese dinero fue utilizado para programas concretos, como la creación de un programa de enseñanza de las ciencias básicas a profesores de secundaria, para el fortalecimiento de las facultades de letras y educación, y para la creación de un vínculo que todavía existe con la Universidad de Kansas, que incluía el intercambio académico y cultural de profesores y estudiantes entre Costa Rica y Estados Unidos, que iban o venían a cada uno de estos países para llevar cursos adicionales a su carrera, para conocer el país, para aprender los idiomas, y esto era una tarea que emprendían en otras regiones del mundo, lo que se conocía como los American Studies, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el proyecto más relevante de la Fundación Ford en la Universidad de Costa Rica fue la creación del Centro de Estudios Sociales y de Población, el CESPO, donde trabajaron personajes universitarios de renombre como José Luis Vega Carballo y Eugenio Fonseca Tortos. El CESPO fue creado en 1968 y fue financiado desde sus inicios y casi en su totalidad por la Fundación Ford, que detuvo parcialmente el financiamiento en 1975. La documentación que hay en el Archivo Nacional de Costa Rica, en el Archivo Universitario, en el Archivo del Consejo Universitario y en el sistema de bibliotecas de la universidad ofrece una cantidad muy, pero muy relevante de información que permite comprender la trascendencia del CESPO, cuya vida ciertamente fue breve, pero fue altamente productiva. Y aquí quiero, digamos, mencionar esto como con detalle. Durante su periodo de financiamiento, el CESPO produjo más de 40 publicaciones relacionadas con metodologías de investigación, con patrones de reproducción, con migración interna, planificación familiar, educación sexual, control de la natalidad y esterilización de las mujeres. Entre sus actividades más relevantes figuraban también estructurados programas de acción en comunidades que tenían el fin de crear espacios para la educación sexual y la distribución de anticonceptivos en todo el país. De este centro no solamente esto es importante, que digamos la temática de investigación en concordancia con las agendas de investigación de la Ford es relevante, pero lo que sucede luego también me parece muy importante. Según el sociólogo Jorge Rovira Mas, el CESPO fue la base que permitió la creación del Instituto de Investigaciones Sociales en 1975 y al valorar la modernización de las ciencias sociales en Costa Rica, un autor como Gonzalo Ramírez insiste en que el más notorio de los centros de investigación social creados en la década de 1960 fue el CESPO, que según él, entonces lo parafraseo, produjo importantes investigaciones demográficas, se convirtió en el foco polarizador de las luchas político-intelectuales de esos años y alrededor de esas batallas fue cristalizada la idea de crear un instituto de investigaciones sociales. Por su parte, hacia 1973, el impulso de la Fundación Ford al estudio de la sociedad era tal que con un fondo de $124,000 habían propuesto inclusive la creación de una licenciatura centroamericana en sociología. Otro aspecto que me parece bastante relevante es que si bien la Fundación Ford destinaba un total de $24,000 anuales para la Facultad de Ciencias Básicas en la Universidad de Costa Rica, el monto destinado a la Escuela de Estudios Generales era considerablemente superior. Anualmente, la Escuela de Estudios Generales, que había sido creada en 1957, recibía alrededor de $36,000 con los que se pagaba el sueldo de profesores provenientes de los Estados Unidos que se especializaban en castellano, historia y filosofía para impartir las humanidades. Cuando el importante intelectual del Congreso por la Libertad de la Cultura y director de la revista Mundo Nuevo, Emir Rodríguez Monegal, fue consultado sobre el financiamiento que la CIA destinaba a su publicación, en la que escribían personajes connotados de las letras latinoamericanas como Pablo Neruda o Gabriel García Márquez, él contestó con mucha molestia el texto que ustedes tienen enfrente.
Mi posición es que si la CIA está pagando subrepticiamente por Mundo Nuevo, bendita sea la CIA, porque esta revista no juega su juego. Refleja una posición auténticamente latinoamericana. La representación tradicional de los estudios generales y las ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica es su característica agitación política. De hecho, sé por investigaciones pasadas que en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Estudios Generales salieron discusiones que permitieron la radicalización política e intelectual de muchas personas jóvenes y adultas de la Costa Rica de las décadas que he comentado anteriormente. Desde movilizaciones antiimperialistas hasta la difusión del marxismo, pasando por el surgimiento de organizaciones comunistas y solidaridad armada con la región, este es un lugar que constituye un universo político que pertenece a un pequeño sector de la universidad, pero que como otros también fue financiado en su proceso de crecimiento y en su más notable proceso de modernización por las principales agencias de la filantropía estadounidense. Entonces, al igual que considero que sucedió con la escena que presenté al inicio, en la que un subordinado no teme al enfrentarse con la autoridad que financia sus actividades, y como lo advierten también los estudios que mencioné en este espacio, el caso de Costa Rica evidencia que la agencia intelectual no siempre estuvo comprometida a pesar del interés que aquellos que remitieron el dinero, a pesar del interés que tenían aquellos que remitieron el dinero para el desarrollo de las ciencias sociales. Pero este flujo constante sí evidencia que tal y como sucedió en América Latina, el conocimiento constituía un arma central en el combate de la Guerra Fría costarricense. Y bueno, yo quisiera entonces dejarlo hasta aquí y abrir un espacio para comentarios. Muchas gracias, Randall, por esta conferencia tan interesante, tan sugerente.